Para la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, INPAE, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Es un placer tenerlos a todas y a todos en este espacio. INPAE es una red que articula el trabajo mancomunado de una multiplicidad de universidades de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, en los campos de estudio de la administración pública y las políticas públicas. Es un espacio de intercambios profesorales, de investigadores, que articula un conjunto de eventos, de movilidades, que posibilitan construir reflexiones diversas sobre el fenómeno en diferentes escenarios, potenciando, digamos así, no solo esa movilidad, sino esa manera de generar y encontrarse con experiencias diversas en estos espacios de estudio. INPAE nos ha acompañado ya más de una década en una movilidad profesoral y de trabajo importante y de articulación de trabajo de múltiples universidades en diferentes niveles, tanto en el pregrado como en los posgrados y aún en el doctorado. Bien, en el día de hoy entonces contaremos con la presencia de Susan Affe. Susan ha estado anteriormente en Colombia y ha estado en este espacio articulada a un trabajo sostenido que viene adelantando igualmente en INPAE. Le agradezco nuevamente a ella, a la Universidad de Binghamton y a otras colegas que allí trabajan, que han durante diferentes momentos estado presentes en este lugar, y no solamente en este lugar, sino en otras universidades colombianas, articulando todo ese quehacer de INPAE. Susan viene en un trabajo estas semanas, articulado también a una presencia importante de Fulbright, mediante una beca, al Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, pues por supuesto a la Universidad de Binghamton. En ese trabajo común, igualmente con otras universidades de Bogotá, con las que empezamos a tener una trayectoria más amplia, y el día de hoy, en la agenda que tiene Susan en estos días con nosotros, está el diálogo sobre la diversidad de la sociedad civil y las perspectivas de la región latinoamericana. Bueno, primero agradecerte la presencia, segundo, el trabajo sostenido que siempre has tenido, las invitaciones a las cuales siempre tú respondes y ese apoyo que nos das, y además no solamente ese apoyo, sino esa lógica, esa tematización que vienes trabajando. Ya la hemos tenido antes, de las cuales también tengo que informarles que saldrá una especie de libro de la trayectoria de los profesores y profesoras de estos diferentes lugares de América que han venido acá. Bueno, comenzamos en una primera dinámica en donde Susan va a hacer se va a presentar y va a hacer los planteamientos generales de esta temática del día de hoy. Habrá un desarrollo de su temática y al final trabajaremos en un conjunto de preguntas específicas que ustedes podrán hacer o intervenciones para poder mantener un diálogo. Bueno, bienvenidas a todas y todos y bienvenidas, Susan. Gracias por tu presencia. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Así? Oh, ok. Bueno, tal vez sí, voy a agarrarlo. Así. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Susan Affe y ahorita soy profesora en la Universidad de Binghamton, que es la Universidad Estatal de Nueva York, o una de las universidades estatales de Nueva York. Y bueno, yo voy a plantear algunas ideas sobre la diversidad de la sociedad civil y tiene que ver con mi trabajo en estos 12, 15, casi 15 años ya trabajando en la región andina. Llegué en 2002 a Bolivia y desde 2002 no he querido salir todavía y sigo volviendo. Y como mencionó el profe,
Llegué en Colombia la primera vez para estudiar aquí en la Nacional. Antes de hacer mi maestría en los Estados Unidos, estudiaba ciencias políticas y también historia de arte, porque mi pregrado es en pintura. Aunque nada que ver ahorita, pero me encantan las artes, etc. Y entonces estuve aquí en 2006 hasta 2007, tratando de pasar clases en la Nacional, pero había problemas y no podía terminar por algunos paros, pero bueno, eso es lo que pasa, pero pasé re bien y es un gusto volver y estar volviendo y compartiendo en esta manera, ¿ya? Bueno, voy a usar mis notas porque si no pierdo, sufro y peor, ustedes sufren más, creo. Entonces, bueno, la esencia de la sociedad civil es que es vasta y diversa. De hecho, una característica básica de la sociedad civil o del tercer sector, como dicen a veces, es su diversidad. Es decir, hay diversidad entre campos de acción, de niveles de capacitación, de tipos de funciones en la sociedad civil, así como la diversidad de valores. Entonces, planteo, dada la diversidad de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional, por decir los donantes, las organizaciones internacionales, incluidas las ONG, están aprovechando eso, pregunto. Quiero presentar algunas ideas en torno a un enfoque en la capacidad local que existe a través de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. Eso incluye las organizaciones que no son estatales ni las organizaciones ONG grandes, por ejemplo, organizaciones de campesinos, organizaciones de afrodescendientes, organizaciones de mujeres, de barrio, organizaciones de indígenas, o sea, organizaciones de base. ¿Ya? En primer lugar, voy a esbozar 3 desafíos que yo estoy identificando en América Latina relacionados con la sociedad civil y también están presentes afuera de la región, pero vamos a mantenerlo centrado en América Latina y más en la región andina. Y luego voy a plantear cómo la capacidad local y los quienes apoyan a la capacidad local están empujando hacia adelante y buscando soluciones a los desafíos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Tal vez no me entienden, pero me escuchan. Ok. Bueno. Desafío 1. El primer desafío que voy a plantear para la sociedad civil y su diversidad es el enfoque del medir bajo el mismo rasero a todos, o a todas, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, presentado por los gobiernos y sus reglamentos. Explico. De hecho, el marco legal más básico para las organizaciones se basa en la libertad de asociación y en la libertad de expresación. Sin embargo, los cambios de las políticas en muchos contextos indican una postura firme contra la sociedad civil y amenazan estas libertades. Algunos gobiernos insisten en que las leyes restrictivas hacia la sociedad civil son necesarias para garantizar la seguridad nacional, así como la transparencia y las rendiciones de cuentas de la sociedad civil. Las restricciones podrían incluir procedimientos complicados para la formación jurídica de las organizaciones, el escrutinio de fuentes de financiamiento que han resultado colocando la carga sobre algunos segmentos de la sociedad civil más que otros. También muchos gobiernos están implementando legislación restrictiva hacia la sociedad civil para suprimir la oposición y centralizar el poder político. La sociedad civil en casi 100, eso es más que la mitad
de los países en el mundo han experimentado restricciones a través de las políticas regulatorias en los últimos 2 años en cuestión de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, vamos a volver a este tema más ratito. Bueno, el segundo desafío yo planteo es el sistema de la cooperación internacional, incluido actores de la sociedad civil, tales como las ONG, están arraigados con la jerga y el lenguaje técnico que desvincula el trabajo comunitario. La cooperación internacional incluye varios canales, como sabemos, como actores bilaterales, instituciones multilaterales, las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las ONG más grandes y profesionalizadas han cultivado la imaginación, por decir, de una amplia variedad de los planificadores de desarrollo, ya que son importantes para esta cadena de ayuda. Es decir, los donantes extranjeros del norte a menudo no tienen acceso a las organizaciones de base en las comunidades en el sur para proyectos de desarrollo, ¿no es cierto? Al parecer, las ONG ofrecen ventajas comparativas con sus supuestamente capacidades de innovar y también supuestamente ofrecen importantes calidades de intermediario, qué pena, y movilización en las comunidades a nivel local. Bueno, sin embargo, los donantes no se toman el tiempo para hacerse más conscientes de la capacidad local, yo diría. Las actuales estrategias globales de la cooperación internacional se centran en el actor internacional y en la ONG ya más profesionalizada. A menos se reconoce el papel crucial de los esfuerzos comunitarios locales y de base. La mayoría de los donantes no están dispuestos a asumir el riesgo con las organizaciones pequeñas y desconocidas y tienden a favorecer a las organizaciones que tienen ya una reputación y una historia de trabajar con la cooperación internacional. No trabajan con organizaciones comunitarias porque no, y voy a tratar de explicar, no hablan lo de desarrollo, es decir, no conocen la jerga. Palabras como scaling up, proyectos pilotos, accountability, rendiciones de cuentas también dicen, evaluación, etc. Bueno, vamos a volver a eso, pero el último que voy a tocar esta noche tiene que ver con la sociedad que frecuentemente se entiende como las ONG nomás, ¿no? Mientras las ONG están cada vez más no conectadas a las bases. Bueno, por lo tanto, su credibilidad y legitimidad de las ONG son cuestionadas y que las ONG son acusadas de estar irresponsable, irrelevante y ineficiente. De hecho, todos hemos oído hablar de casos de corrupción, de escándalos, fracasos, quiebras de organizaciones aquí en Colombia y más allí. Resultan en una mala visibilidad que afecta la confianza del público para todas las ONG. En relación con eso, la ONG ha sido acusada de sacrificar sus raíces y responsabilidades cívicas y perder sus bases sociales, en particular para obtener recursos de gobiernos, de la cooperación internacional y a veces empresas privadas. Bueno, entonces en vista de estos desafíos, el medir bajo el mismo rasero, okay, a todos, un sistema de donantes de puro jerga y burocrática, etc., y las preocupaciones sobre las ONG en particular, las maneras de avanzar
incluyen la necesidad de que los gobiernos, los donantes y las ONG destaquen y aprovechen las iniciativas locales, aprovechen la diversidad de la sociedad civil. Así estamos en este camino, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito sobre el desafío 1, el medir bajo el mismo rasero a todos. Estamos viendo una resistencia de base. Como mencioné, no mencioné todavía, pero una gran parte de mi trabajo en estos 10 años ha sido en Ecuador, trabajando con todos tipos de la sociedad civil. Entonces, comparto un ejemplo de la verdadera resistencia local a los grupos indígenas, de mujeres de base. Explico, en 2009 se publicó un nuevo decreto en Ecuador. Todas las organizaciones grandes, pequeñas, urbanas, rurales, debían legalizarse al gobierno. Entre otros nuevos requisitos, las organizaciones debían tener un monto mínimo de $400 o a veces hasta $4,000, dependiendo del tipo de organización, y registrarse en línea. Y ahí está en el video BEAM cómo es el registro por línea en Ecuador, y había algunos experimentos de eso en Colombia también. Bueno, con esta información, la red provincial de organizaciones de mujeres quechuas y rurales de Chimborazo hizo circular una carta abierta dirigida al gobierno ecuatoriano, ¿no? Entonces, la carta explicó, en comillas, para nosotras, la organización es el espacio para reencontrarnos entre nosotras, el conversar de problemas nuestros, de nuestras vidas, buscar nuestros derechos y, fundamentalmente, el camino de liberación. Bueno, en vista de estas realidades, para las mujeres de Chimborazo, la carta pidió que el gobierno revisara los nuevos requisitos establecidos por el decreto 982. Entonces, una vez que se envió la carta abierta, la red presentó una demanda formal ante la Corte Constitucional y se centró en alentar a sus miembros y al público que conocieron el decreto. Bueno, primero la demanda constitucional. Fue presentado por la red, estableció el argumento que los nuevos procesos empujaron a las mujeres hacia la exclusión, amenazando sus derechos a organizarse, ya que tienen una larga historia de enfrentarse a la persistencia y la exclusión en Ecuador, como mujeres indígenas y rurales. De hecho, en la demanda las organizaciones sostenieron que asegurar la igualdad de derechos es reconocer condiciones diferentes y distintas y modificar las políticas y los programas públicos en consecuencia. Bueno, también se movilizaron a nivel local. La red creó un folleto que detalla los argumentos legales. El folleto es una serie de caricaturas que muestran conversaciones sobre el decreto para demostrar su inconstitucionalidad y cómo afectara negativamente las organizaciones de mujeres, y que el decreto incluyó elementos de discriminación financiera, lingüística y tecnología. Bueno, por ejemplo, el folleto argumentaba que el obstáculo financiero para legalizar una organización está dejando a las mujeres y otros grupos a abandonar sus organizaciones como
se muestra en este diálogo. Entonces hay dos mujeres, una dice, entonces las mujeres urbanas y rurales, los jóvenes campesinos e indígenas no podemos organizarnos. Y respondiendo, el efecto, muchas asociaciones, cooperaciones han decidido a no continuar sus trámites de legalizar por este requisito, por el decreto que recién salió. Bueno, como me dijo una líder indígena en Camillas, aquí no tenemos financiamiento ni plan estrategia. Estas cosas que piden, entonces, esas son las cosas que piden. Entonces, eso también fue una dificultad. ¿Cómo nos van a meter en el mismo saco las ONG y las organizaciones de nuestras mujeres? Bueno, esta idea de tratar una organización de mujeres de base en la misma forma como una ONG que trabajara en las zonas urbanas con personal y con oficina, era alarmante para las mujeres. Se identificaran como miembros de organizaciones de base y que eso era distinto de lo que ellos se entienden como fundaciones grandes y las ONG grandes en las áreas urbanas. Entonces, limitar el acceso a la participación de las organizaciones de base mediante obstáculos de entrada, como persona jurídica o un monto de dinero, podría tener implicaciones para el trabajo de la sociedad civil en Ecuador. Y estamos viendo eso de verdad. Los representantes de la red mencionaron múltiples veces la metáfora de las organizaciones se meten en la misma bolsa, ya que el decreto no tiene en cuenta las necesidades y condiciones específicas de diversas organizaciones. Como dijo la misma líder indígena, creo que si el Estado quiere regular, debería haber hecho varios grupos. Tal vez yo, desde mi punto de vista como mujer indígena, diría que debería haber hecho un grupo de mujeres, de organizaciones de mujeres, otros grupos de organizaciones de todas clases sociales y otros grupos de fundaciones y las ONG más grandes. Bueno, puesto que Ecuador se han introducido modificaciones en el marco regulatorio en 2013 y en 2015, agregó varios requisitos nuevos y la red no ha tomado más medidas en estos nuevos decretos, pero uno de sus socios en Chimborazo, la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quechua de Ecuador, presentó una nueva demanda constitucional en 2013 y también el tema más amplio de la libertad sindical en Ecuador fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014 y ahorita sigue en eso. Bueno, para el desafío 2 que mencioné, que necesitamos pensar en un cambio de un sistema de donantes que está arraigado en la jerga técnica, ¿no? Y bueno, nuevos debates se han centrado en cómo apoyar más la sociedad civil. Por ejemplo, hay una campaña que se llama Local First y explica que identificando y apoyando la capacidad local es un primer paso para la cooperación. Luego, escuchando estas voces para determinar cómo responder a las necesidades de la comunidad. Luego, se pretende crear mecanismos de financiamiento, y eso es clave, para apoyar la sociedad civil, no distornarlo, ¿no? O distornarla. Entonces, apoyar a la sociedad civil local. Por último, la ayuda o la cooperación debe animarles a los actores locales a trabajar juntos para lograr un impacto colectivo.
Esto desafía una gran parte del modelo de financiamiento de la cooperación internacional, que financia grandes proyectos, ¿lo es cierto?, que no son accesibles a grupos locales. Pero yo veo esperanza. Hay proponentes subiendo que quieren dar más atención a las organizaciones de base. Las organizaciones de base tienen la capacidad, según algunos financiadores, como Spirit in Action International, Trickle Up, Thousand Currents, cuales ofrecen becas pequeñas y incluyen beneficiarios como familias, organizaciones comunitarias, líderes locales y movimientos de base. Las pequeñas subvenciones, ¿sí? Buscan responder a las necesidades específicas de la comunidad local. Las organizaciones locales y de base son voluntarias y representan los intereses de un grupo más amplio, según los financiadores, y que surgen para responder, estos grupos surgen para responder a las necesidades de la comunidad, lo que contrasta con intervenciones externas, ¿no? Motivados por las relaciones de cuidado, surgen con frecuencia cuando hay servicios públicos inadecuados en lugares de escasos recursos. Y estos grupos que están apoyando están vinculados con la comunidad a la que sirven y buscan un cambio social a largo plazo. Bueno, tal vez no tengamos más remedio que cambiar el sistema de la cooperación internacional y reconectarnos a los esfuerzos comunitarios. Al estudiar estadísticamente las tendencias de la ayuda oficial, una investigación reciente ha encontrado que sí, a escala mundial, la cooperación sigue aumentando. Sin embargo, la reducción de la cooperación también es desenfrenado. Nada. Okay. Unas colegas identificaron más que 500, ¿sí? Ok, qué pena. Más que 500 casos de reducciones de ayuda en los últimos 53 años. La reducción de la cooperación puede concentrarse en regiones específicas y afectar a determinados países, aun cuando la región en su conjunto siga recibiendo más ayuda. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque yo creo que estos cambios de la ayuda van a afectar las ONG, segurísimo, las ONG más profesionalizadas, que ya conocemos que la propensión de los donantes a trabajar con organizaciones profesionales de estilo occidental. Por lo tanto, los cambios en la cooperación pueden dar más oportunidades a la participación de las bases y redefinir cómo pensamos en la ayuda. Bueno, seguimos. Seguimos con el tercer desafío que yo estoy planteando, que, bueno, este desafío nos obliga a redefinir también las organizaciones y las ONG y las redes en el desarrollo en general. Entonces voy a plantear como el concepto de redes que deben conocer, pero cuando digo redes, quiero decir grupos de 3 o más organizaciones de la sociedad civil que persiguen fines compartidos y se han convertido en un instrumento clave de la sociedad civil.
La región latinoamericana en particular ha visto un crecimiento del número de redes formales y informales a nivel subnacional y nacional. Estas redes desempeñan un papel importante en promover al sector, en ganar el apoyo público y mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, así como tener el intento de vincularse mejor a los diversos componentes de la sociedad civil. Bueno, como mencioné, las redes son importantes y han sugerido, y en América Latina tenemos muchos ejemplos. A nivel subnacional, la red de Medellín, aquí en Colombia, la Federación Antioquia de las ONG, se enfoca en crear un diálogo con los gobiernos provinciales, locales y regionales en Colombia. Igualmente, la red de ONG en Guayaquil, en Ecuador, coordina las organizaciones para mejorar las intervenciones de desarrollo en la provincia de Guayas, en Ecuador. También las redes nacionales de ONG también juegan un papel importante en la región. La Confederación Colombiana, aquí en Colombia, existe desde el año 89 y incluye federaciones de las ONG de 10 departamentos regionales, 8 asociaciones y redes nacionales, 14 ONG nacionales y trabajan en desarrollo social con más que 800 miembros de ONG. La Confederación aquí en Colombia está proporcionando información sobre el sector, entabla diálogos con los gobiernos y busca influir las decisiones gubernamentales en las políticas públicas. En Bolivia, una red de ONG que trabaja también desde los años de los 70 se llama la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS. Actúa como líder de una plataforma de redes informal a nivel nacional. UNITAS ha liderado un proceso de articulación y diálogo también entre organizaciones y con el gobierno. Estas experiencias dieron a las ONG bolivianas oportunidades para compartir información, examinar opciones para la regulación hacia la sociedad civil y responder a las solicitudes del gobierno. Y bueno, más recientemente, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil es el resultado de un proceso iniciado por un debate de leyes que tiene que ver con las ONG y leyes pendientes en Ecuador. Y más unido por las preocupaciones sobre una nueva regulación que mencioné con la Red Provincial de las Mujeres Indígenas, este decreto en 2008-2009. Bueno, motivaron a las ONG en Ecuador a establecer un diálogo entre ellas mismas, formaron lo que inicialmente se llamaba el colectivo de las organizaciones de la sociedad civil a partir de 2009 y desde 2013 el grupo se formalizó en una organización nacional nivel tercer grado, la Confederación Ecuatoriana de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y voy a terminar con eso, que bueno, la Confederación en Ecuador está tratando de aprovechar la acción de la sociedad civil a nivel local a través de dos maneras, de redes y de nuevos mecanismos de financiamiento. En primer lugar, la Confederación está formando federaciones a nivel subnacional. El coordinador de este proyecto lo explica como el siguiente. Están creando federaciones en el nivel local que permitirá la visibilidad de la sociedad civil y creará solidaridad entre la sociedad civil. Quisieran iluminar la acción de la sociedad civil local
para permitir una mayor descentralización del financiamiento de la cooperación internacional que todavía en Ecuador existe, y permitirá a la sociedad civil defenderse juntamente mejor bajo algunas de las políticas restrictivas en Ecuador. La Confederación no puede emplear un top-down approach, como un de arriba abajo, más bien están tratando de construir estas redes a través de la Confederación y las federaciones, y esperan convertirse en vehículos importantes en los que pueden definir juntamente las estrategias de los cambios sociales desde las bases. Y en segundo lugar, con el apoyo de la Unión Europea, mediante el proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y sus capacidades de asociación para la promoción de derechos, la Confederación apoya a las organizaciones locales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos a nivel local, y también a los que están en acciones en zonas locales afectadas por el terremoto en abril de 2016. Se trata de mecanismos de financiamiento que buscan generar vínculos y aprovechar la capacidad local. Bueno, como para concluir, por lo tanto, si bien existen desafíos, como yo estoy planteando, el medir bajo el mismo rasero a todos, un sistema de donantes arraigado en la jerga y la burocrática, etc., y las preocupaciones sobre las ONG y sus vínculos con los bases. En respuesta, sí estamos encontrando algo, estamos encontrando resistencia local a las acciones del gobierno, estamos encontrando reconocimiento de los cambios de la cooperación internacional y la capacidad local por parte de algunos de los donantes, y también estamos reconociendo y viendo la creación de redes por ONG para aprovechar los conocimientos y experiencias locales, todos cuales están a la delantera en América Latina en ciertos lugares. Y quiero dejarles, aunque tal vez no van a poder ver, pero este es por la Confederación de ONG en Colombia, y es para mostrar la cantidad de la sociedad civil, que no es solamente las ONG, y más de 200,000 organizaciones, como grupos religiosos, grupos de barrio, etcétera, todos los que estaba mencionando en el principio. Entonces, Colombia también tiene su tejida fuerte de la sociedad civil, y voy a parar ahí porque me cansé ya. Okay. ¿Quieres eso? Bueno. Bien, entonces comenzamos con los conjuntos de preguntas o intervenciones cortas. La persona que va a hablar, por favor, entonces se puede levantar la mano para acercarme y darle el micrófono. Las preguntas en inglés, ¿no? Bueno. Entonces, estimado, allá voy. Hola, Susan. Me gustaría preguntarte sobre algo en específico. Bueno, tú ya nos mencionaste, sobre todo al final de tu presentación, que, o sea, ya se ha notado que ha habido un comienzo en el cambio del proceso de apoyo por parte de la comunidad internacional, y de que hasta cierto punto los grupos de base han comenzado a beneficiarse y a reorganizarse respecto a este cambio que está ocurriendo. Pero pues naturalmente las organizaciones reaccionan de una manera reacia, sobre todo me imagino, o quiero preguntar, las ONG, al cambio de las formas como se desarrolla y se da el financiamiento de los donantes.
¿Cómo tratan ustedes esa resistencia por parte de las organizaciones, sobre todo las organizaciones más grandes, para que vean este potencial que hay por parte, o cómo es posible tratar ese potencial, para que sean conscientes de ese potencial por parte de los grupos de base? ¿Qué más? Contesta mientras que se animan. Está bien. Pero puedes como apuntar un poquito la pregunta como en como 8 palabras. Ok. Ok, voy a tratar. Las organizaciones por naturaleza tienen una actitud reacia a los cambios. ¿Cómo ustedes convencen a las ONG grandes de que deben interesarse más en los grupos locales? No sé si entiendo, pero bueno, es porque hay algunas palabras que no sé, pero voy a inventar una respuesta, ¿ya? Y ya, bueno, de verdad, los cambios que yo estoy identificando, los que hay algunos financiadores que sí están tratando de cambiar el paradigma, ¿no? De la cooperación internacional. Pero como la proporción de estas organizaciones comparando a las organizaciones, a las ONG, es muy pequeña. Y solamente yo estoy tratando de iluminar que sí hay estos caminos, tendencias, pero son muy pocos, son hasta como dentro de la cooperación internacional, son de base, por decir, como, bueno, tienen recursos, pero son organizaciones muy pequeñas que están manejando recursos muy pequeños, ¿no? Entonces, yo no veo que están como, no veo que sí ellos todavía están rompiendo como la vida de las ONG tanto, no sé si estoy en el camino donde quieres ir, pero yo creo que sí hay yo creo que, porque lo que yo creo como Susan Api, que estamos en ya un tiempito de post-ayuda, que ya ha cambiado como la cooperación internacional y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, como las ONG van a tener que ya reaprender cómo dar servicios o cómo hacer proyectos de desarrollo. Y yo creo que los que ya están dando estos pequeños proyectos directamente a las organizaciones de base, están están iniciando la ola. ¿Está bien? ¿Más o menos? Jefa, sí, ella me mira. y entonces yo lo que no sé si están haciendo mucho ruido todavía, pero yo quiero que hagan mucho ruido porque yo creo, que tiene que cambiar el sistema de las ONG y la cooperación internacional ya está cambiando, pero de las ONGs están un poquito, yo creo, atrasados en eso. Algo, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Qué otras preguntas hay sobre esa? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, lo que yo, como el ejemplo que estaba dando con la red provincial de las mujeres en Chimborazo, es un ejemplo que sí están poniendo resistencia y un choque con el gobierno para sobrevivir, ¿no? Como organizaciones y sí, organizaciones de base, etc. Su objetivo era para como sobrevivir en la sociedad civil, trabajando en lo que siempre sabían trabajar. Entonces, lo que yo escucho que estás preguntando, si hay ejemplos que tengo, que el gobierno sí está aprovechando la capacidad local. Eso es una buena pregunta. Y yo, bueno, de verdad, no, en este momento no es como no hay, no quiero decir eso, y yo estoy diciendo que hay que haber, pero hay que ver, pero como ejemplo yo creo que más en lo que he visto en la región andina es más para llegar a este punto
que estoy diciendo que los gobiernos tienen que no medir, ¿cómo es la frase? Esa es una nueva frase de mí, medir bajo el mismo rasero todas las organizaciones. Y ese es un paso primero para que de verdad los gobiernos locales y nacionales pueden estar aprovechando la capacidad y el conocimiento. Pero voy a pensar toda la noche en eso y seguro que voy a pensar en como 100 ejemplos y te voy a escribir todos los 100 como mañana. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Es buena pregunta y debo tener un ejemplo ya, pero... Mi pregunta va encaminada a el cambio de paradigma de la financiación de la cooperación internacional a las comunidades de base, a las comunidades locales. ¿No sería un riesgo para evitar como un reemplazo de las funciones del Estado en la financiación en la inversión social y en crear políticas y normas y formas de financiar estas comunidades de base? Este cambio no estaría quitándole la responsabilidad al Estado al ser su financiación externa, por así decirlo. Sí, esa es una buena pregunta y riesgo. Y sabemos por qué existen las organizaciones de la sociedad civil. Generalmente porque hay una falla del gobierno, más que todo, como hay una brecha de servicios públicos y generalmente en sitios donde no hay servicios públicos como bienes ya desarrollados y hay escasos recursos en algunas comunidades. Eso es cuando aparecen como las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones de base, ¿no? Porque no hay. Entonces, yo creo que sí, ese es uno de los grandes riesgos de la sociedad civil, más en el camino de su profesionalización, como las ONGs, porque sí, las ONGs a veces ya están reemplazando lo que debe hacer el gobierno, ¿no? Eso es lo que, por este camino estás, ¿no? Y yo creo que sí, ese es un riesgo, pero como nivel local, bueno, yo veo más es la gente y las capacidades locales entre las organizaciones y el gobierno local que sí tienen como esta campaña Local First. No es solamente está enfocados en las organizaciones de base, solamente que las organizaciones de base tienen que estar en la mesa con los otros líderes de la comunidad, incluyendo la iglesia, tal vez incluyendo también el gobierno, por ejemplo. Y hay un riesgo, pero necesitamos que estén las organizaciones de base, ¿no? ¿Quién va a cambiar las cosas? Sí. Bueno, no sé si he hecho bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la jerga y el lenguaje de la cooperación internacional, en el sentido de que nos presentaste la cooperación de norte a sur. Ajá. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede presentar una cooperación sur-sur en torno a la relación entre la sociedad civil y los gobiernos, teniendo en cuenta que pueden manejar un lenguaje pues similar? Y en ese contexto, ¿cómo se puede reconfigurar estas redes? Bueno, esa es una buena pregunta y una parte de mis investigaciones sí tiene que ver con la cooperación sur-sur y, que voy a hablar, la cooperación sur-norte, ¿no? Y hablamos sobre eso ahorita. Pero de cooperación sur-sur, en cuestión de las ONG, no tenemos muchos ejemplos como muchos estudios de casos donde están las ONG dentro de como un proyecto, por decir, de cooperación sur-sur. Tenemos algunos ejemplos. Recién publiqué un ensayo que tiene que ver con un intercambio entre ¿cómo se dice?, la Federación Antioquia de las ONG aquí en Medellín con la de Guayaquil que mencioné, ¿no? La red de ONG en Guayaquil, que han tenido por como 5 años
como un acuerdo ya firmado de cooperación sur-sur, de un intercambio de experiencias, conocimientos, prácticas, no tanto de recursos, pero más como intercambios de información, recursos de información, ¿no? Y yo he hecho este estudio de caso en este ensayo y yo te puedo pasar, pero yo creo que eso era un gran ejemplo de la oportunidad de aprender dentro de la región entre las ONG. Bueno, pero como mencioné, como figura de la cooperación internacional, no hay tantos, o yo no sé muchos, ¿qué? ¿No? Yo no sé muchos ejemplos hechos ya con las ONG. Y quiero buscar más, entonces sí hay algunas personas que sí tienen algunos ejemplos que me digan. Pero yo creo que otro camino que estamos yendo es, o no hemos pensado demasiado, en el norte-sur, cooperación sur-norte. Y yo ahorita con una de mis estudiantes en los Estados Unidos estamos escribiendo un ensayo que se llama, a ver en español, bueno, como sur-norte, cooperación sur-norte, ¿qué puede aprender la sociedad civil en los Estados Unidos de la sociedad civil de Ecuador en cuestión de Trump y Corea? Porque hay algunas similares en su estilo de ser presidente, por decir, el Rafael Correa y Trump. Y entonces estamos como usando como marco, como qué lecciones puede dar la sociedad civil de Ecuador, porque en estos 10 años está en este contexto de como no solamente regulaciones, pero también como un discurso muy fuerte contra la sociedad civil o algunas partes de la sociedad civil. Y en mi país tenemos ejemplos de eso que recién en estos 7 meses de este mandato que estamos experimentando. Entonces yo creo que ese es un camino también que debemos estar pensando en cuestión de cooperación. Mi pregunta va también encaminada como acerca de la jerga, como lo definías, y es que hago parte de una organización que trabaja en cooperación también con una ONG que se llama Tierra de Hombres, de Alemania y Suiza. Okay. Y digamos que en su momento esta organización se encargó de capacitar a los jóvenes que estaban en ese momento, de entender cuál era el carácter técnico que debían tener para poder sostener su organización. Entonces, frente a lo que tú hablabas, eso quiere decir que en algún momento las ONG capacitaban a estos jóvenes en función del sostenimiento de la organización, o sea, es decir, actualmente ya no se hace, o hay alguna política que lo restringe, o a qué es ese fenómeno. Yo creo que entiendo que sí había algunos como programas de capacitación, como las organizaciones de base puede entrar como el mundo de cooperación internacional, cómo aprender, cómo escribir proyectos, hacer un marco. Sí, eso es muy, muy común. ¿Por qué es común? Bueno, uno es que las ONG reciben fondos de la cooperación internacional y talleres y capacitaciones son cosas que pueden contar y es fácil a rendir cuentas, supuestamente, ¿no? Por decir que sí, hemos tenido una capacitación de tantas personas y ya. Entonces, es muy común a tener estos tipos de capacitaciones, sí. Pero, bueno, lo que yo estoy diciendo y yo creo es que tenemos que olvidarnos, aunque yo sé, tal vez eso no está pasando, bueno, no sé si va a pasar, pero la jerga, tenemos que ir más allá de la jerga, porque la jerga no va a hacer cambios sociales, ¿no? No es la manera. Bueno, hay algunas herramientas y estoy de acuerdo con eso, pero como
capacitación de aprender como el marco lógico, como aprender cómo hacer un presupuesto, como hablando de aprovechando la capacidad local, ya saben cómo la gente sabe cómo planificar, cómo hacer un presupuesto. Y yo creo que hay que ir más allí. No es la jerga. Me molesta mucho, yo hago varios estudios como muy crítica del discurso de la cooperación internacional porque es una manera de desvincular los de nivel local. Entonces, no sé si puedo expresarme tanto como quiero, pero punto.